Buenas tardes, mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro sexto webinario 2019 con el tema Funciones de tutores virtuales. Para la realización del webinario usted tendrá habilitada la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Edwin Aucancela. Bienvenidos a nuestro sexto webinario gratuito del año 2019, organizado por la Unidad de Educación Virtual del SEG-EPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web, sustentados en las tendencias actuales, Live e-Learning, o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. El presente webinario tiene como objetivo identificar las competencias que debe desarrollar el docente para desempeñar el rol de tutor virtual, para gestionar y acompañar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en la modalidad virtual. Nuestro expositor el día de hoy es el ingeniero Cristian Castillo. Cristian tiene una formación profesional. Es ingeniero informático, técnico superior en instalación, configuración, gestión y mantenimiento de aulas virtuales Moodle. Máster en Business Administration, MBA, especialidad Dirección General. Magíster en Educación, Máster en Educación a Distancia y Learning, especialista en currículo didáctica, experto en Administración Web, experto en tutoría virtual, experto en tecnología educativa, experto en comercio electrónico, experto en educación virtual, especialista en entornos virtuales de aprendizaje. Además, cuenta con diplomado en investigación socioeducativa, diseño didáctico instruccional para e-learning, docencia virtual, marketing en redes sociales. Además, Cristian cuenta con una experiencia profesional. Actualmente es diseñador instruccional del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional y capacitador interno en temas de educación virtual de la Escuela Politécnica Nacional. Tutor virtual y consultor en varias temáticas de educación virtual a nivel nacional e internacional. Fue analista de desarrollo académico virtual en el CECAP, gestor y administrador de información web en Fundación Ayuda, y ha sido invitado como expositor en varios eventos nacionales e internacionales en temas de educación y learning. En este momento le damos una cordial bienvenida a Cristian y le damos paso para que inicie su conferencia. Bueno, es un honor compartir en esta tarde un poco de mis conocimientos en lo que se refiere a las funciones de los tutores virtuales. Vamos a trabajar 4 temas principales. En primera instancia, generalidades de educación virtual, las cualidades del tutor virtual en cualquiera de esas modalidades, las funciones del tutor virtual con tecnología agrupadas en las funciones generales que tenemos como tutores y ciertos tips que nos van a servir en el momento de hacer nuestra tutoría virtual. Antes de continuar, ustedes tienen una barrita inferior donde tienen un visto y una X. Me gustaría, por favor, conocer quién es educador o docente. Por favor, háganle clic en el visto si es sí o en la X si es no. Perfecto. Listo. La gran mayoría posee alguna relación con tipo de educación o es educador. Listo. Seguramente el término de educación 3.0 no es nuevo para ustedes. Básicamente, educación 3.0 es un nivel de interacción mucho más alta de la que solíamos tener en educación anterior. La educación 3.0 lo que intenta es que el estudiante sea más participativo y creativo para poder desempeñarse con el rol de estudiante y poder aplicar un proceso de aprendizaje mucho más
interactivo entre el estudiante y la clase que se vaya a dar. De tal manera que el docente sea solo un mediador de su aprendizaje, ¿sí? Y sea su protagonista el propio estudiante del aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos actuales de modalidades e-learning que actualmente manejamos? Manejamos el e-learning, que es básicamente una modalidad netamente virtual. La modalidad e-learning en la cual, en cambio, trabaja una parte presencial y una parte virtual. El mobile learning, en cambio, es directamente toda la tecnología utilizada para que la información o un tema específico se visualice en dispositivos móviles. Rapid Learning, en cambio, son cápsulas de aprendizaje, el cual el estudiante puede acceder directamente en cualquier tipo de dispositivo y pueda directamente trabajar su aprendizaje. Un ejemplo claro de este Rapid Learning es básicamente los videos de YouTube. Una persona que desea aplicar este tipo de modalidad busca el tema que desea aprender y directamente lo aplica con un conocimiento rápido. Otra modalidad tenemos el Ubiquitous Learning, en la cual decimos que la educación puede ser en cualquier tipo de lugar. Es muy similar al Mobile Learning, con la diferencia que el Mobile Learning va más enfocado a las características técnicas que posee el dispositivo y pueda visualizarse el curso o el tema de la asignatura. En cambio, el Ubiquitous Learning puede utilizarse cualquier tipo de tecnología y la idea es que el aprendizaje pueda ser en cualquier tipo de lugar. Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos generar un aprendizaje en cualquiera de las modalidades de learning? Seguramente escucharon en algún momento el modelo constructivista, ¿sí? En el cual intenta que el estudiante construya su propio aprendizaje mediante unas bases teóricas. Estas bases teóricas pueden ser utilizadas mediante un soporte de tecnología, ¿sí? Directamente con un LMS, otros medios de comunicación e interacción, y principalmente tener un aprendizaje colaborativo con todos quienes están vinculados al LMS. Adicionalmente, se sugiere tener una comunicación asincrónica y sincrónica, teniendo en cuenta que la comunicación asincrónica es la comunicación diferida en el cual el tutor o el docente deja un mensaje y espera contestación después del estudiante o viceversa. En cambio, la comunicación sincrónica es la que sucede con una o dos más personas en ese momento de su aprendizaje. En cualquier modalidad que seleccione el docente, lo primero que tiene que evidenciar son los objetivos de aprendizaje planteados al inicio de su asignatura, de tal manera que se elaboren recursos y actividades que vayan enfocados directamente a estos objetivos, de tal manera que el estudiante pueda alcanzar un aprendizaje significativo. Hay que tener en cuenta que actualmente todas las modalidades de educación tienen que estar orientadas más a un conocimiento práctico que a un conocimiento teórico. Es importante destacar que el estudiante lo que quiere es direccionarse directamente a aprendizajes que pueda aplicar, ya sea en su entorno laboral, en su entorno familiar o en su labor diario. Lo ideal es que se trabaje directamente con algo práctico y que la teoría sea solo la base para poder aplicar la práctica. Como decíamos, tiene que tener un alto nivel de interacción. Esto quiere decir que debe haber una conversación directa, un debate entre los estudiantes para que pueda interactuarse y obviamente tener un aprendizaje experiencial entre todo el grupo de los estudiantes, de tal manera que no solo sean receptores de información, sino creadores de la misma. Puede aplicarse una flexibilidad en la planificación. Todos sabemos que en educación virtual, una de las ventajas es básicamente romper los esquemas del tiempo y de los lugares. Entonces, nosotros no podemos, a menos de que sea una comunicación asincrónica, exigir a cierto horario o a cierto día el entregar cierta situación cuando ya establecimos un cronograma que puede ser modificable. Lo ideal
es que nosotros tratemos de ser lo más flexibles para que el estudiante tenga el tiempo suficiente para poder desarrollar los conocimientos y poder aplicarlos en alguna actividad. Otra de las generalidades que yo personalmente sugiero para los tutores virtuales es que se comparta constantemente con sus estudiantes. No solo el compartir la información, un PowerPoint, un recurso específico o la tarea en sí, sino más bien crear espacios colaborativos, espacios de debate en el cual puedan conversar de un tema para que puedan ampliar la información, reforzar alguna duda que tengan y sobre todo empoderarse del tema que están aprendiendo en sí. Las generaciones que nosotros estamos utilizando actualmente para agrupar, digámosle así, a los estudiantes para poder trabajar en nuestros cursos virtuales, básicamente son 4 principales generaciones. La primera son los análogos, ¿sí? Los baby boomers, ¿sí? En el cual nacieron entre 1946 y 1964. Estas personas prefieren informarse a través de periódicos, a través de material impreso en general, no son muy amantes de las redes sociales y en general son personas que no tienen mucho contacto con la tecnología. En cambio, los análogos digitales, que es la generación X, que nacieron en 1965 hasta 1979, en cambio ya son partidarios de la tecnología, tienden a adaptarse a los requerimientos del Internet, sobre todo en la información que les ofrece el Internet. De una u otra manera son activos ya en las redes sociales, ¿sí? No son asiduos usuarios de las redes sociales, pero sí ya utilizan las redes sociales. Hay que destacar que este tipo de generaciones más van orientados a una educación continua, ¿sí? Y buscan sobre todo estudios de 4º y de 5º nivel. En cambio, ya los millennials, la generación Y, son los que se informan más en los dispositivos móviles, en el Internet, y son mucho más activos en las redes sociales. Una de las características también de esta generación es que ya ellos prefieren realizar compras a través del Internet. Y finalmente, la generación Z, ¿sí? Que son personas que nacieron desde el 2000 hasta la actualidad, ¿sí? Que usan netamente los smartphones, las tablets, las laptops y otros dispositivos inteligentes para poder informarse de lo que les ofrece el Internet. Son 100% activos en diferentes redes sociales, no solo tienen un perfil, sino manejan diferentes redes sociales, ¿sí? Consumen y generan información directamente para estas redes. Al momento de realizar sus compras, ya sea en Internet, analizan mucho más los productos y exigen cierta personalización en cada uno de ellos. Estas son las generalidades de las generaciones de los estudiantes que nosotros podemos tener en nuestras modalidades. Antes decíamos, y una frase muy conocida era la letra con sangre entra. Ahora se está tratando de romper ese tabú en el cual se manifiesta que la letra con digitalización entra. La formación no tiene edad, ya que tienen, como les acabé de mencionar, en las diferentes generaciones tienen acceso a la información libre, ¿sí? Ya sea en material impreso o en información directamente que se presenta en el Internet. Desaparece totalmente la barrera del tiempo y del espacio, ya que la idea de la modalidad virtual es que en cualquier momento del día o en cualquier circunstancia, el estudiante puede adquirir un conocimiento. Sobre todo, una de las características de educación virtual es que la plataforma o el LMS utilizado esté las 24 horas del día, los 7 días a la semana disponible para poder interactuar el estudiante y su grupo. Ahora bien, ¿cuáles son las cualidades que el tutor virtual debe tener? ¿Sí? Hay muchas personas que me pueden decir que hay profesionales excelentes que dominan su tema, ¿sí? Que conocen mucho y que tienen una amplia experticia en un tema específico,
Pero ¿cuáles son las cualidades ya para dar una clase virtual? ¿Cuáles son las cualidades que una persona debe tener para ser tutor virtual? Entre las más principales que voy a nombrar son las siguientes. Primero, debe partir siempre de un objetivo de capacitación en cualquier modalidad que vaya a trabajar. Siempre debe enfocarse en qué es lo que el estudiante necesita aprender. Conocer el contexto de sus estudiantes, ya les dimos unas pistas con lo que se refiere a las generaciones de los estudiantes, pero sí debe conocer directamente también el acceso al Internet que tienen los estudiantes, ¿sí? ¿Qué tipo de metodología de aprendizaje utiliza el propio estudiante? Hay veces que nosotros en los grupos ni nos acordamos de los nombres, pero sí valdría la pena como prueba diagnóstica realizar un pequeño test en la cual nos determine qué tipo de aprendizaje tienen los estudiantes, ya sea auditivo, sea kinestésico, sea visual, ¿sí? Todo va a depender prácticamente de la imaginación del docente para poder determinar estos detalles. Se debe liberar totalmente la expresión del estudiante, ¿sí? Hay estudios realizados en la cual indican que los estudiantes que son tímidos o tienden a ser tímidos en educación presencial son mucho más sueltos en lo que se refiere a una educación virtual, teniendo en cuenta que no existe el tabú de verse frente a frente, sino más bien de tratar de trabajar en un espacio virtual. Identificar el material a utilizar. Dependiendo de la modalidad que el docente o el tutor haya seleccionado, ¿sí? Puedes escoger ya sea un material impreso o un material digital. Actualmente hay un amplio repositorio en el Internet con la nube en la cual se puede agregar varias información que nosotros podemos utilizar. En este caso es importante destacar que en nuestras asignaturas o nuestros cursos debemos dividir entre material base y material complementario, teniendo en cuenta que el material base debe ser lo más conciso, lo más práctico posible para que el estudiante no divague mucho en la lectura y vaya, como quien dice, al grano para que pueda aprender algo concreto. En cambio, los recursos complementarios amplían la información de este recurso y no necesariamente tienen que ser obligatorios para el estudiante, sino más bien un recurso complementario va, como lo dije hace un momento, para ampliar la información, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes están topando alguna norma, alguna ley, ¿sí? Ustedes pueden simplemente decir el artículo tal, de tal norma, de tal documento, ¿sí? Para que la gente se informe de qué está relacionada esta norma, ¿sí? Y ponerle como un recurso complementario ya la norma en general o tal vez algún libro completo para que pueda ampliar la información. Debe conocer los dispositivos que usan sus estudiantes, teniendo en cuenta que algunas herramientas no son adaptables para dispositivos móviles. Entonces, esto quiere decir que nosotros tratemos de que todos los estudiantes tengan acceso a la información que nosotros les vayamos a presentar en el curso, sin poner, digámosle así, pretexto de que como fue un recurso diseñado en tal herramienta, ya no lo podemos ver en un celular o no lo podemos ver en una tablet, sino más bien que trate de ser algo estándar. Un lenguaje estándar que se está utilizando actualmente es HTML5, en el cual se van desarrollando ya elementos que son mucho más factibles y mucho más fáciles para que los docentes los vayan a utilizar. Más adelante, de acuerdo a las funciones que vayamos a trabajar, les voy a hacer conocer algunas herramientas que son muy útiles y además que son gratuitas. Es importante que cuando nosotros hacemos una comunicación sincrónica, ¿sí? Es decir, cuando se está desarrollando en ese momento, ¿sí? Se utiliza un tipo de voz muy asertiva, ¿sí? De tal manera que no se grite, no se alce la voz y que se respete mucho el criterio de los estudiantes. No significa que como docente yo voy a tener la razón y el estudiante quedó a segundo plano, sino más bien es un punto muy importante para que el docente, ¿sí? Que va a tener un tipo de comunicación sincrónica, se haga conocer, ¿sí? Y el estudiante se lleve una buena impresión, aunque sea solo de la voz, ¿sí? Obviamente en una comunicación sincrónica también debe tomar en cuenta el tipo de conexión que tiene su estudiante, ¿sí? Para utilizar ya las herramientas propias de una videoconferencia como
la video o directamente solo el sonido, o tal vez compartir algún documento, el compartir algún video, ¿sí? Entonces es importante también realizar un tipo de planificación para el tipo de comunicación sincrónica. Como les decía, justamente es crear un ambiente asertivo. El estudiante, tenemos que romper ese esquema de la frialdad de educación virtual, sino más bien que el estudiante se sienta familiarizado en un ambiente de amigos, en un ambiente de respeto de igual forma. En este punto, me gusta mucho destacar que el docente, aparte de ser el mediador del aprendizaje, tiene que ser el amigo con limitaciones, ¿sí? De tal manera que el estudiante, digámosle así entre comillas, no abuse de su confianza y posea límites para que su aprendizaje vaya direccionado al tema que el docente le haya presentado. Y obviamente, si puede ampliar la información de algún tema adicional, lo puede realizar, pero siempre y cuando haya límites entre la relación entre el docente y el estudiante. Otro punto importante es la motivación constante de los estudiantes, ¿sí? Hay veces que los tutores virtuales, como les decía hace un momento, solo dejamos el material listo, las actividades planteadas y allá que los estudiantes resuelvan. Entonces, un tutor virtual lo que tiene que hacer es armarse un cronograma o una planificación, ya sea semanal, quincenal, dependiendo de la duración de su tema, para que pueda enviar mensajes de motivación, de tal manera que el estudiante no se sienta solo en su aula virtual, ¿sí? Tampoco digo que les vaya a invadir todos los días o a cada hora un mensaje de que harás los deberes, de que leerás el documento, sino más bien mensajes justamente para saber cómo les está yendo en el proceso del curso, cómo si el material les está llamando la atención, si tal vez tienen dudas en las actividades, porque hay veces que el estudiante, por más que tenga la inquietud, no pierde ese miedo de preguntar directamente en público, en algún foro, sino más bien que el docente debe motivarles y, como les decía hace un momento, crear un ambiente asertivo. Obviamente teniendo espacios adecuados, que nuestra aula sea organizada, ¿sí? Que tenga sus debidas etiquetas para diferenciar lo que es un recurso, lo que es una actividad. En una actividad tiene que haber una directriz clara, teniendo en cuenta que no hay una explicación extra de esa actividad. Entonces, es importante poner de paso a paso, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante para poder desarrollar directamente esa actividad? Realizar una realimentación válida, ¿sí? No es tanto el texto que vaya a ingresar el docente para justificar su trabajo en el aula virtual, sino más bien que el tutor virtual debe plantear realimentaciones o exponer realimentaciones que le sirvan al estudiante para reconocer en qué falló, en qué puede mejorar y qué más puede hacer en alguna actividad. Hay tutores que nos han puesto como realimentación, muy bien tu tarea y hasta ahí finalizó, ¿sí? Pero si no está bien la tarea, es siempre adecuado mostrar en qué falló y en qué puede mejorar. Una de las recomendaciones también para ser tutor virtual es que previamente sea estudiante virtual, como para conocer las necesidades de un estudiante en la modalidad virtual y sobre todo para ponerse en los zapatos de un estudiante virtual. De igual forma, el centro de la clase debe ser netamente el estudiante para que haya un alto nivel de interacción, ¿sí? No solo que el docente vaya a comunicar algo o escribir algo, sino más bien que debe esperar obligatoriamente una respuesta de sus estudiantes. Una de las cualidades más importantes también está en la actualización con la tecnología. Hay tutores virtuales que no son muy amigos de la tecnología, digámoslo así, sino más bien tratan de hacer todo a la antigua. Actualmente los docentes deben tener un conocimiento, un bagaje de conocimiento muy amplio, ya sean blogs, ¿sí? La cuenta de Gmail en la cual posee varias alternativas como docentes, utilizar las redes sociales, ¿sí? Me voy a enfocar un poquito en la cuenta de Gmail porque tiene desde repositorios hasta herramientas para poder realizar actividades colaborativas.
En lo que se refiere a las redes sociales, también nosotros tenemos que crear ciertos espacios con ciertas normativas en el cual le digan al estudiante cómo utilizar estas redes sociales, con el objetivo sobre todo para que el estudiante no desvíe su aprendizaje o sea un entretenimiento para que el estudiante no aprenda un tema específico. Para eso, por ejemplo, se le recomienda al tutor realizar una página, ¿sí?, donde haya información del tema o de la asignatura que vaya a dar, ¿sí?, y vaya a crear un nivel de interacción con el estudiante. El manejo de la clase directamente es muy similar a una clase presencial, ¿sí? Se hace una introducción, se hace conocer cuáles son los temas a estudiar, ¿sí? Y generalmente se hace cierres con conclusiones. Básicamente también aplica mucho en una comunicación asincrónica. Directamente el estudiante o los estudiantes van a agregar un aporte, van a agregar un criterio y el docente tiene que tener el criterio justamente para cerrar esos aportes con una conclusión. Como les decía al inicio, sobre todo deben tener la parte mucho más práctica y menos teoría. El docente debe dominar el tema, ¿sí?, de tal manera que si le hacen alguna pregunta en alguna comunicación sincrónica, el estudiante no se quede con la duda, sino más bien el docente amplíe la información y pueda despejar cualquier duda. Y finalmente, el disfrutar el hecho de ser profesor, ¿sí? Yo creo que es uno de los elementos más importantes porque en cualquier labor que nosotros vayamos a realizar, si no lo disfrutamos, si no nos gusta lo que hacemos, no lo vamos a hacer bien. Entonces, esto es muy importante de igual forma para un docente. También tenemos que el tutor tiene la habilidad de hacer sentir bien o mal al estudiante, de hacerlo sentir bien recibido, respetado y a gusto. Esto es básicamente cuando nosotros iniciamos un curso virtual, nosotros debemos hacer un foro de presentación en el cual damos a conocer nuestra experticia, ¿sí?, y darle la bienvenida al estudiante. Si el estudiante nos escribe, nos contesta, automáticamente también tiene que tener ciertas normas el tutor para contestar, ¿sí? No dejar pasar mucho tiempo en el sentido de que se sienta, como les decía, el estudiante abandonado por realizar una pregunta, sino más bien que el tutor esté súper atento de los requerimientos del estudiante y pueda solventar cualquier duda. Como les decía, ubicarse siempre en el lugar del estudiante, tratar de comprender cuáles son sus dificultades, cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Esto lo vamos a dominar cuando ya vayamos a trabajar en una misma asignatura, diferentes ediciones o diferentes años lectivos, ¿sí? Porque ya vamos a conocer más o menos en qué nosotros podemos mejorar el contenido, en qué podemos ampliar la información de las actividades o qué podemos hacer para mejorar nuestra orientación como docentes a los estudiantes. También tenemos el demostrar que todos los estudiantes tienen el mismo valor. Es decir, que todos los estudiantes nos importan. Hay veces que, haciendo una pequeña analogía con las clases presenciales, tenemos siempre, entre comillas, un preferido, que todo mundo lo identifica. Sin embargo, en educación virtual, todos deben sentir prácticamente el mismo aprecio o el mismo respeto para poder tener un grupo de estudiantes, ¿sí? No tener nuestros preferidos de decir a esta persona porque hace más rápido los deberes o entrega más información de lo que le piden las actividades, sino más bien vamos a tratar de que todos los estudiantes sí tengan el mismo trato y el mismo respeto, teniendo en cuenta que cada estudiante en educación virtual es un mundo diferente de aprendizaje, ¿sí? Va a haber personas que disponen de más tiempo en el día, van a haber personas que en cambio disponen solo los fines de semana y van a haber personas que van a disponer de tiempo en las noches para poder realizar las actividades. Entonces, para eso nosotros debemos tratar de comprender muy bien al estudiante, ¿sí? Para no desmotivarlos y vaya a ser un desertor más en su curso, sino más bien, como les decía hace un momento también, la motivación es uno de los factores
importantísimos en educación virtual para que el estudiante no se sienta solo. Como les decía, el tratar de organizar un cronograma dependiendo del tiempo del curso, dependiendo del tema que se vaya a desarrollar, es muy importante porque el estudiante ya está prevenido cuando debe entregar alguna actividad o realizar alguna lectura importante o asistir a un tipo de comunicación sincrónica en especial, de tal manera que también el mismo docente ya se organiza y dice muy bien, para el día martes tengo una videoconferencia, el día miércoles yo tengo que recibir tal tarea, el día jueves les estoy calificando o algo similar. Por eso es muy importante que el docente parta de un cronograma, ¿sí? Siempre y cuando respete los tiempos también del asignado para el curso, ¿sí? Y obviamente mantener informado al estudiante de su progreso, ¿sí? Actualmente se está trabajando mucho lo que se refiere a las analíticas de aprendizaje, ¿sí? En el cual el estudiante y el docente conoce del avance de su progreso en el curso. Y esto es muy útil para determinar, porque pueden haber estudiantes de que, entre comillas, se olviden de hacer ciertas actividades y estas herramientas nos pueden servir. Uno de los elementos también en educación virtual y que el tutor virtual cuando es diseñador de cursos debe tratar de que todos sus recursos y actividades sean atractivas, sean llamativas. Más adelante en la sección de los TICs les voy a dar ciertos criterios para poder, por ejemplo, seleccionar colores. ¿Sí? Decíamos también la planificación de los procesos educativos. ¿Sí? Es preferible que utilicen los 3 tipos de evaluación que actualmente tenemos, que es la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica básicamente va a determinar las fortalezas y las limitaciones de los participantes. Esto es de gran instrumento para el docente porque puede determinar qué falencias de temas puede ampliar durante el proceso formativo, ¿sí? O con qué conocimientos tiene como base el estudiante para seguir su curso o su asignatura. En cambio, la evaluación formativa se realiza ya durante el proceso, ¿sí? En el cual puede realizar pruebas, puede realizar informes, proyectos integradores, ya sean evaluaciones escritas, orales, o asignaciones para conocer cómo, si está aprendiendo o no de nuestro curso. Y finalmente, la evaluación sumativa, en el cual directamente va a medir el resultado, ¿sí? Suma total de todos los conocimientos que ha adquirido en el curso y es plasmado en algún tipo de trabajo, en algún tipo de evaluación, ¿sí? La función primordial de esta evaluación es directamente el verificar, el acreditar y el calificar al estudiante. Uno de los errores que a veces cometen los tutores virtuales es tratar de que un aula virtual solo sea un repositorio y no en sí una aula virtual. Para eso el tutor debe diferenciar muy bien estos dos términos, ya que un repositorio de información es un lugar donde va a almacenar ciertos documentos, ciertos archivos, en el cual en cualquier momento puede ser utilizado en el aula virtual. En cambio, el aula virtual tiene que estar organizado desde los recursos, las actividades, las normas de convivencia dentro del aula virtual y el tipo de comunicación que va a tener. En algunos cursos actualmente están utilizando el WhatsApp o el Telegram para poder desarrollar un tipo de asesoramiento en las consultas que se vayan dando durante el curso. Esas son alternativas válidas en el cual el docente debe aterrizarlas, planificarlas e informarlas al estudiante para que el estudiante tenga diferentes medios de comunicación para despejar cualquier duda. Uno de los elementos importantes del tutor virtual es que debe capacitarse constantemente. Actualmente, acá en el Ecuador, existen varias instituciones educativas a nivel superior que están promocionando y que están dando MOOCs, que son cursos masivos gratuitos, ¿sí? Hay también redes de educadores en el cual nosotros podemos afiliarnos y podemos conversar hasta con expertos de otros países, de otras instituciones para poder realimentar también nuestros conocimientos. Sobre todo el capacitarse
nos va a orientar a refrescar nuestros propios conocimientos, de tal manera que si estamos desactualizados con la capacitación constante, ya no lo vamos a estar. Muy bien, ya adentrándonos en las funciones del tutor virtual, tenemos la primera función, en la cual es la función académica y la función organizativa. Básicamente esta función tiene que ver con una relación directa con la planificación que debe realizar previamente al ejecutar un curso virtual. En el organizar un cronograma en el cual se detallen fechas de entrega de actividades. Si también lo desean, pueden también fijarse fechas para poder leer los recursos, ¿sí? O realizar algún tipo de comunicación asincrónica o sincrónica dentro del aula. El proceso de evaluación es muy importante, como les decía, utilizando los tres grupos de evaluaciones que tenemos, ¿sí? Las personas que están vinculadas en educación me van a dar la razón que una evaluación formativa es mucho más factible realizarla en el proceso que ya al finalizar de un tema o al finalizar el curso, ¿sí? Es muy importante que el docente domine estas tres tipos de evaluaciones para que pueda planificar también dentro de su curso este tipo de evaluaciones. Y también, como les decía, mantener informado al estudiante de su progreso, ¿sí? Para eso hay varias aplicaciones para poder desarrollar estas funciones. Como les decía también hace un momento, el Google o la cuenta de Gmail posee algunas alternativas en el cual una de ellas es el calendar, en el cual nosotros podemos establecer ya un calendario de trabajo sin necesidad de tener un LMS o de tener una plataforma, sino más bien puede ser una herramienta también utilizada como respaldo para sus clases presenciales en el caso que necesiten un cronograma. Las plataformas virtuales actualmente también tenemos, en especial de Moodle, algunas herramientas que son gratuitas, por ejemplo, milaulas.com. Hay algunas plataformas que son exclusivamente para instituciones educativas y que también tienen licencias free o licencias gratuitas. El MailChimp es básicamente una herramienta para utilizarlo para enviar correos masivos. EducaPlay es una herramienta en línea en el cual se desarrollan actividades lúdicas. Rubistar es una herramienta para poder desarrollar rúbricas de evaluación y también es un repositorio de rúbricas, en el cual si nosotros damos algún tipo de asignatura de primaria o de secundaria, nosotros vamos a poder conseguir rúbricas ya realizadas en esta página que es rubistar.com y poder trabajar directamente ya con nuestra aula. Un punto importante en esta parte es que hay recursos que son gratuitos, que están en Internet, pero siempre nosotros como docentes tenemos que validarlos, ¿sí? No el hecho de que ya está en el Internet yo los voy a utilizar, sino más bien nosotros verificar que la información sea verídica, que la información sea actualizada y sobre todo que la información esté relacionada con nuestro tema, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy dando un curso de computación, ¿sí? No voy a poner algún tema de, no sé, de medicina o algún otro tema, sino más bien tienen que estar todos los recursos que nosotros vayamos a utilizar y todas las actividades focalizados en el tema de la asignatura, focalizados en el tema del curso que vayamos a dar. Otra herramienta también es Powtoon, que es una herramienta básicamente para trabajar presentaciones en línea, ¿sí? Que es mucho más atractiva, digámosle así, que las presentaciones de PowerPoint. También tenemos en esta la de Prezi, ¿sí? En este punto recalco y refuerzo lo que dije hace un momentito de los recursos educativos abiertos, ¿sí? Los recursos educativos abiertos básicamente fue, su término nació en la UNESCO en el 2002, ¿sí? Es un material de acceso netamente libre. Pueden haber, como les decía hace un momento, desde recursos, actividades, ¿sí? Y hasta plataformas gratuitas. Es importante que el docente vaya filtrando esa información.
Actualmente, en el régimen académico, ¿sí?, que rige a las instituciones de educación superior, están obligados a tener repositorios libres de sus monografías, de sus tesis, en el cual el estudiante debe entregar su tesis en forma digital y las universidades las deben trabajar o las deben subir a un repositorio. Hay algunas universidades que las tienen directamente ya en sus repositorios propios de sus páginas web, pero en el enlace que les hago conocer, bibliotecasdelecuador.com, se encuentran todos los repositorios generales donde nosotros podemos buscar tesis ya elaboradas y obviamente respetando la autoría y la licencia de permiso, debemos poderlos anexar a nuestras clases o a nuestras asignaturas. Como les decía, de igual forma, el Google posee actualmente algunas herramientas que son netamente gratuitas y que el docente las puede acceder sin mucho conocimiento técnico, digámoslo así. Posee el Classroom, que es básicamente como una plataforma en el cual se pueden hacer tests, pueden subirse recursos o pueden realizarse actividades colaborativas, como les decía, básicamente con estas tres herramientas: documentos, hojas de cálculo o presentaciones, ¿sí? De igual forma posee el Calendar y una de las herramientas que en lo personal es muy atractiva y me gusta mucho es el Hangout, en el cual trabajan videoconferencias y automáticamente queda grabado dentro del video, dentro del repositorio de videos de YouTube, en el cual el estudiante puede revisar en cualquier momento que así lo considere. Otra de las funciones que tenemos es la función social, ¿sí?, en la cual nos explica que los tutores virtuales debemos aplicar un aprendizaje experiencial en un espacio colaborativo, de tal manera que el estudiante comparta su experiencia previa en un tema específico y el docente, en el rol de mediador, pueda ampliar esa información y pueda ayudarle al estudiante directamente a trabajar un tema específico. Debe facilitar un ambiente asertivo, como les decía, en la etapa virtual es muy importante esto, para que el romper los esquemas de la frialdad de la virtualidad y sobre todo para que el estudiante no se sienta solo. Como les decía hace un momento, de igual forma, ser autoridad y ser amigo, ¿sí?, no significa básicamente que ya por ser amigos yo voy a abusar de la confianza de mi tutor o voy a proponer cosas fuera del lugar del curso. Para eso el docente debe aplicar lo que se refiere a unas normas, como les decía, normas de convivencia, cómo deben escribir en los foros, cómo deben enviar las actividades, ¿sí? Para eso se pueden utilizar las netiquetas, ¿sí?, que son normas para poder desarrollar contenido para el Internet. El docente tiene la obligación, básicamente, de potenciar los espacios virtuales de tal manera que el estudiante no se desvíe del tema o el objetivo de aprendizaje, sobre todo proponiendo actividades que desarrollen su aprendizaje en sí y los conocimientos que hayan adquirido en el curso. En esta función se sugiere utilizar el Skype, ¿sí?, el mismo Hangout, redes sociales y el Prezi, ya que todas estas herramientas poseen aplicaciones colaborativas en el cual, además de una comunicación sincrónica, ¿sí?, puede adquirir algún tipo de aprendizaje significativo el estudiante. Ya en otra de las funciones está la función orientadora, en el cual les decíamos que nosotros debemos realizar como tutores virtuales realimentaciones que sean válidas, ¿sí?, sobre todo que el estudiante vaya a servirle como estrategia para mejorar su aprendizaje, ¿sí?, para conocer el desarrollo y el avance de un aprendizaje de un tema específico, sobre todo que las realimentaciones, dependiendo de su tipo, ¿sí?, sean públicas o privadas, ¿sí? Si estamos trabajando con un tipo de actividad colaborativa, las podemos hacer públicas. Pero si tal vez queremos orientarles que alguna actividad está mal realizada, la podemos realizar en forma privada. Es importantísimo proveer recomendaciones a los estudiantes para el desarrollo de sus actividades.
Esto tiene que estar dentro directamente de la planificación que el docente vaya a realizar para su curso, de tal manera que el estudiante conozca, además de las directrices que están en las actividades planteadas, ciertos detalles de tal vez como que amplían la información de cómo realizar una actividad específica dentro del curso. Dentro de esta función podemos trabajar ya sean con comentarios de blogs, ¿sí? El blog también nos puede servir como un repositorio de información, ya que en alguna de las herramientas, por ejemplo Blogger, lo que hace es almacenar todas las entradas de los blogs en forma cronológica y el tutor o el docente los puede trabajar en forma de repositorio y direccionar directamente a la fecha donde haya colocado alguna información importante y que pueda servir al estudiante. Puede utilizar Google Drive, ¿sí? Puede utilizar Google Keep. Google Keep es una herramienta justamente para hacer avisos y que le van a llegar al estudiante en forma de notas. Y también la misma Rubistar para poder hacer rúbricas de evaluación, de tal manera que la calificación de las actividades que se vayan a plantear no sean muy subjetivas, sino más bien mucho más objetivas y puedan ser trabajadas en una forma clara y que el estudiante le pueda trabajar. Otra de las funciones tenemos la función técnica, en el cual el tutor o el docente debe conocer directamente el funcionamiento de su plataforma o conocer los componentes del espacio virtual. De tal manera que si el estudiante tiene alguna consulta respecto al funcionamiento de cómo enviar una tarea, de cómo abrir un recurso, de que no se le abre, ¿sí? El tutor pueda solventar estas inquietudes, de tal manera que no pueda alargarse el despejar las dudas técnicas de su espacio virtual al estudiante. Realizar un seguimiento de los estudiantes, preferiblemente semanal, para que pueda conocer si el estudiante está accediendo a una aula virtual, en el caso que lo utilice, ¿sí? O puede conocer ahí tal vez si tiene alguna falencia, ya sea técnica o ya sea académica. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que los correos electrónicos están mal agregados o la información fue cambiada tal vez en el momento de la matrícula y el estudiante nunca recibe ninguna información. Entonces, lo ideal es que el tutor vaya a trabajar un seguimiento semanal y pueda identificar quién ha ingresado, quién no ha ingresado, ¿sí? Para determinar si tiene tal vez un problema técnico, un problema de motivación o un problema académico. Entonces, tal vez ya ingresó, por ejemplo, al aula, pero no volvió a ingresar sino hasta los 15 días. Entonces, a lo mejor le asustó la temática, no le gustaron los recursos, las actividades los vio muy complejas o algo pasó para poder desanimarle al estudiante. En esta función técnica también el tutor tiene la obligación de revisar al menos 2 días antes de la ejecución de la etapa virtual o del aula virtual el correcto funcionamiento de todos los recursos y de las actividades que él mismo agregó en el aula. De tal manera que si, por ejemplo, en algún recurso complementario puso algún enlace de algún video, alguna página web en especial, verifique que no esté roto, que se pueda visualizar sin ningún problema, que las actividades correspondan a la temática. En fin, en forma general, verificar que el aula funcione para que el estudiante pueda trabajar. Para eso es recomendable utilizar mucho lo que se refiere a manuales de usuario. Sí, puede utilizar los podcasts, que son audios cortos en los cuales se indican algo de la función técnica o algo de alguna actividad. Como les decía, pueden utilizar Homewood, en la cual se graban todos los videos realizados en YouTube. Excel Learning es una herramienta gratuita de escritorio en la cual nos sirve mucho para agregar ya sea contenido, ya sean actividades, o también pueden servirnos para poder realizar algún tipo de manual de usuario. Y EducaPlay para mezclar un poco también lo que se refiere a las actividades planas y poder hacer algo lúdico. Es importante destacar que las actividades y los recursos deben ser un poco variadas, ¿sí? Los recursos pueden utilizarse el mismo formato, pero las actividades de preferencia deben utilizarse de diferente manera o de diferente software, ¿sí? Por eso hay algunas alternativas en línea para que se puedan desarrollar diferentes
actividades que se puedan desarrollar dentro del aula. Muy bien, ya en los TICs en la cual les voy a recomendar en el momento ya de ser sus tutores virtuales, ¿sí? Deben siempre actualizar su perfil. Es preferible que pongan una fotografía tamaño carnet donde el estudiante lo identifique y sepa quién es. ¿Sí? Es importante eso, que también verifique que su experticia o sus títulos se encuentren actualizados, ¿sí? Confirmar cuántos estudiantes yo tengo en el aula y confirmar obviamente el seguimiento semanal que yo tengo que realizar. Realizar una breve presentación, ya sea de la asignatura, ¿sí? Y también directamente de la experticia y de los títulos que pueden tener para que el estudiante se sienta respaldado ante el nuevo tutor, ante el nuevo curso. Como les decía, planificar normas de comunicación y de convivencia, ¿sí? Dentro de la planificación es importantísimo que se agreguen objetivos de aprendizaje, contenido informativo, una evaluación, puede ser cualquiera de los 3 tipos que trabajamos, ¿sí? Y los tipos de actividades de aprendizaje. Cuando nosotros vayamos a realizar ya sea un recurso o una actividad, ¿sí? Nosotros debemos determinar cuáles son los recursos, cuáles son los colores que nosotros podemos recomendar para poder realizar este tipo de actividades o recursos. Ustedes van a poder visualizar en la tabla que se les está presentando algunas combinaciones de colores y el significado de cada uno de ellos para que ustedes puedan utilizar. Hay varias herramientas que se utilizan, como les decía, con HTML5, en el cual nos muestra una barra para poder cambiar nosotros los colores o agregar cierta información, en el cual nosotros debemos destacar los tipos de colores que vayamos a utilizar, ¿sí? También se puede relacionar con las etiquetas que yo les nombré. Les invito a que las analicen, ¿sí? Para que ustedes conozcan qué significa, por ejemplo, escribir con mayúsculas, qué significa escribir con color rojo, ¿sí? Bien, las herramientas que yo recomiendo para poder realizar recursos educativos para educación virtual es Powtoon, ¿sí? Como les decía, es una herramienta directamente para hacer presentaciones. iSpring, ¿sí? iSpring trabaja directamente con PowerPoint, SLearning, YouTube. Herramientas para crear actividades educativas pueden utilizar Hot Potatoes, Ardoras, EduPuzzle, SLearning, EducaPlay. Y para hacer actividades ya colaborativas, ustedes pueden trabajar con Hongood, con Blogger o con cualquier herramienta de blog, ¿sí? Minister, Kahoot o Trello. Otras aplicaciones como Google Calendar, plataformas virtuales, MailChimp, Rubikstack les va a servir directamente para trabajar durante el desarrollo del curso. Finalmente, hacerles hincapié en lo que se refiere a las licencias de Creative Commons, ¿sí? Nosotros todos los recursos y actividades que obtengamos del Internet debemos referenciarles de preferencia con este tipo de licencias. En Creative Commons actualmente hay un repositorio de imágenes, ¿sí? Que Creative Commons lo creó para poder obtener imágenes gratuitas que los podemos utilizar en nuestros recursos. Para finalizar mi exposición, una de las frases que siempre me gusta exponer es que una de las principales normas en la calidad de la educación es la calidad de la clase que realiza el profesor. Les quedo muy agradecido por su atención, ¿sí? Damos paso a las preguntas. En este momento abrimos el espacio para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Bueno, la primera pregunta que nos acaba de llegar nos dice de la siguiente manera. ¿E-Learning 2.0 se puede aplicar en una educación presencial? Sí, directamente con apoyo de tecnología. Cualquier tipo de recurso tecnológico que se utilice dentro de la clase presencial es válido en educación 3.0. ¿Un blog puede ayudar en una clase virtual?
Como les decía, un blog directamente puede trabajarse como un repositorio, de tal manera que si el tutor o el docente tiene información, la puede almacenar en un blog, ¿sí? El blog lo organiza en forma cronológica y directamente el docente lo puede direccionar, ¿sí? O puede pasar el enlace a los estudiantes para que lean un cierto artículo, una cierta información que está en su blog. También nos llega otra pregunta de Luis Enrique Piedravera. Dice, ¿cuál es el recurso tecnológico más utilizado? Bueno, recursos tecnológicos, en lo que se refiere a software, hay varias herramientas que son de escritorio y que son en línea, ¿sí? Hay algunas que son con licencia gratuita y con licencia pagada. Entonces, eso hay que determinar mucho en lo que se refiere cuando nosotros vayamos a utilizar algún software en la web, porque hay veces que nos presentan promociones hasta en las redes sociales, ¿sí? Y nos, digámosles entre comillas, nos enamoran, ¿sí? Y al primer recurso que nosotros hacemos, al segundo ya nos quieren cobrar algo. Entonces, hay que determinar las licencias que tienen estos software para poder nosotros desarrollar cualquier actividad, cualquier recurso. En lo que se refiere a hardware, ¿sí? Va a depender mucho de la institución en la cual nos provea ciertas herramientas, ¿sí? Actualmente hay proyectores que nos ayudan directamente para hacer un nivel más alto de interacción con los estudiantes. Hay pizarras digitales, ¿sí? Infinidad en algunos otros software que, como les digo, generalmente nos provee la misma institución. Héctor nos pregunta, ¿qué tipo de fuente y tamaño utilizo para la presentación? Generalmente en una presentación se sugiere mucho utilizar una letra verdana, que es una fuente que es a nivel de internet, ¿sí? Y que es mucho más clara que cualquier otra. Adicionalmente se puede trabajar con Arial, ¿sí? Y va a depender mucho del contenido de la presentación. En una presentación no es muy recomendable poner mucho texto, sino más bien algo mucho más llamativo como una imagen, ¿sí? Para eso es muy importante realizar un diagnóstico con nuestros estudiantes para saber qué tipo de aprendizaje yo puedo aplicar en mis recursos y en mis actividades. Leonardo Espinosa nos pregunta, ¿cuál sería su recomendación para trabajar una clase virtual comúnmente en la clase presencial a nivel de bachillerato? Va a depender de la temática de la asignatura que tú quieras presentar, ¿sí? Yo siempre digo que en cualquier asignatura lo mandatorio es la imaginación del tutor, ¿sí? Yo te puedo recomendar, por ejemplo, si haces ciencias naturales o ciencias sociales, algún tipo de video que puedas proyectar y luego socializarlos al estudiante para que crean un cierto debate y puedan adquirir un aprendizaje experiencial. Jorge Barreno también nos pregunta, dice, ¿el número de estudiantes puede ser un limitante en las plataformas libres? Bueno, sí, pero va a determinar mucho también cómo nosotros vayamos a organizar. Pedagógicamente siempre se recomienda que cada aula o que cada asignatura no posea más de 20 estudiantes, ¿sí? De tal manera para crear un ambiente colaborativo. En el caso que nosotros tengamos más de 20 estudiantes, se puede sugerir trabajar mediante grupos o diferentes paralelos, digámoslo así, algo muy parecido a lo presencial. Vamos con la última pregunta, por favor. Dice, ¿podría dar un ejemplo de flexibilidad en un ambiente virtual? Por ejemplo, sobre la entrega de actividades. Básicamente las actividades tienen que ustedes planificarlas desde un inicio y poder determinar qué tiempo dispone el estudiante. Es recomendable que nosotros tratemos de ser lo más flexibles en el tiempo, en el sentido de que tienen que leer previamente recursos y realizar en sí las actividades. Va a depender de casos especiales, por ejemplo, algún caso fortuito que le pase al estudiante y ustedes puedan justificar el retraso de la entrega de las actividades. Agradecemos la intervención de Cristian en nuestro sexto webinario gratuito 2019, Funciones de Tutores Virtuales. Para finalizar, vamos a darles a conocer nuestros cursos relacionados al área de la temática del webinario. Diseño instruccional para cursos virtuales, creación de recursos educativos con herramientas web 2.0, herramientas para el diseño de recursos didácticos
evaluación y seguimiento de cursos virtuales, diseño y montaje de aulas virtuales de Moodle, MOOC, administración básica de Moodle. Agradecemos su participación, esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo profesional. Para finalizar, les extendemos la invitación a participar en nuestros cursos virtuales. Para mayor información, les invitamos a visitar nuestra página web. Les recordamos que para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo puede encontrar en el aula de webinarios. Les invitamos a completar nuestra encuesta de satisfacción y la evaluación. El link se encuentra en la sección del chat. Agradecemos su participación y les esperamos en nuestros próximos webinarios. Hasta pronto.